Gloria a Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Abre tu Biblia en Mateos, capítulo 24, verso 21. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Dios es Rey. Amén. Jesús es Rey. Él está entronado. Él venció sobre la muerte. Amén. Aleluya. Abre tu Biblia en Mateo. Vamos a estar estudiando en Mateo 24. Bendito es Dios. Aleluya. Esta es parte de la misma serie que estuvimos estudiando la vez pasada, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy, de terror y dolor. Esta es la misma serie que veníamos llevando la vez pasada, ¿verdad? Y vamos a estar hablando ahora sobre el periodo de la gran tribulación, un periodo especial que ya en otras ocasiones hemos tocado parte de, y hoy vamos a estar hablando específicamente de este periodo. Tal vez no vamos a hablar con tanto detalle porque es imposible hacerlo en una hora y 15 minutos, 20 minutos, pero vamos a estar hablando generalidades para que nosotros tengamos una idea acerca de este tiempo, acerca de este periodo que la palabra del Señor nos habla. Y que ya hemos orado por la palabra. Dios bendiga a todos los hermanos que están conectándose, los hermanos que van a ver este video. Dios los bendiga en gran manera. Tal vez cuando vas en tu carro, cuando estás en tu casa, cuando estás solo, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga en gran manera. En la plena seguridad de que Dios tiene planes contigo. Dios tiene, para eso Él murió en la cruz del Calvario, para bendecirte, para traer en ti una verdadera bendición. Ese es el propósito, darte vida y vida en abundancia. Esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice la palabra que el diablo viene a matar, robar y destruir. Entonces Satanás tiene un propósito. El propósito del diablo es agarrar a la persona, robarle todo. Le roba la juventud, le roba la salud, le roba su mente, le roba el tiempo, le roba su futuro, le roba sus planes, le roba su matrimonio, le roba todas las bendiciones que Dios había destinado para esta persona. Pero que después hasta matarlo. Amén. Entonces, el propósito es ese: robar, matar y destruirlo. Pero dice que la palabra del Señor, que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando el Señor viene a una vida, es para darle vida y vida en abundancia. Eso téngalo bien claro. El propósito del Señor es darte vida y darte vida en abundancia. Así que abre tu Biblia en Mateo 24, 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice algo muy importante: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bendito es Dios. Entonces, ¿qué es la gran tribulación y cuándo va a suceder? La gran tribulación tiene su inicio inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la iglesia no pasa la gran tribulación. No vamos a entrar en esos detalles, hay otros temas ahí ya en nuestro portal de Facebook, usted lo puede encontrar. La iglesia no pasa la gran tribulación, pero inmediatamente que el Señor se lleva a su pueblo, que lo lleva a los cielos, ya nosotros recibimos en ese mismo instante, nosotros recibimos un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo resucitan, todos los muertos que murieron en Cristo, el mismo día del arrebatamiento, resucitan todos. Luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados juntamente con ellos. Y entonces así nos encontraremos con el Señor Jesús en el aire. Y ahí vamos a tener una luna de miel de 7 años aproximadamente. Cuando aquí son días de gran tribulación y angustia, nosotros vamos a casarnos con nuestro Jesús, vamos a
andar con Él, vamos a estar con Él todo ese tiempo. Vamos a ser enseñados en muchas cosas que no conocemos, ¿verdad? Propias de allá, de los cielos. Y en ese tiempo va a ser la entrega de los galardones. Nosotros allá arriba, la iglesia de Cristo Jesús, el tribunal de Cristo allá arriba. Pero aquí abajo, después del arrebatamiento de la iglesia, empieza lo más terrible que ha vivido esta tierra. No nos olvidemos que la palabra describe estos tiempos como los principios de dolores de parto. La palabra del Señor lo describe. Entonces, entendamos, y Él hace alegoría a una mujer encinta. Cuando ya va a dar a luz, los dolores van en crecimiento. Esos son los días que nosotros vivimos. O sea, en otras palabras, el mundo no va a ir para mejor. Eso tengámoslo claro. Cada generación, cada iglesia, cada tiempo, a esa iglesia, en esa generación le ha tocado vivir determinados momentos, determinados comportamientos sociales. Amén. Gracias, cielo. Determinados comportamientos sociales, ¿verdad? Les ha tocado vivir así, en determinados tiempos. Entonces, cada iglesia tiene su propia particularidad en la manera de cómo comportarse, en la manera de cómo vivir el evangelio. Otras iglesias les tocó vivir guerras, les tocó vivir hambrunas, les tocó vivir pestes peores que esta, como la iglesia de los tiempos de la Reforma, los tiempos de Martín Lutero, que vino la peste negra y azotó y mató mucha gente, tanto que el lugar donde vivía Martín Lutero lo convirtió en un hospital, y ahí llevaban contagiados de la peste negra, y ahí él los atendía con su esposa Catalina. Ahí los atendían y lo convirtieron ese lugar, que era un antiguo monasterio. Él lo hizo su casa, pero era también un templo, un lugar en el que venía y enseñaba la palabra, y lo convirtieron en un hospital básicamente. Entonces, cada iglesia le toca vivir su momento. Así, cada iglesia, a nosotros nos ha tocado vivir estos días complicados, días en los que a las cosas malas se le llaman buenas y a las cosas buenas se le llaman malas. Días en los que cosas que antes eran desechables y detestables, ahora son aprobadas mediante leyes y aplaudidas por los diferentes personas que hacen leyes, por los diferentes diputados, magistrados, como sea. Las personas que hacen leyes, ellos mismos aprueban este tipo de leyes horribles, ¿verdad? Que traen destrucción a la humanidad, a la sociedad. Esa es la iglesia que nos ha tocado vivir a nosotros, la iglesia de los últimos días, la iglesia en que nos estamos de una manera acelerada acercando a estos tiempos del arrebatamiento, tiempos en lo que la tribulación va a dar lugar. Entonces, este tiempo de la gran tribulación es establecido por 7 años, calendario bíblico, 7 años. Esto usted lo puede ver, no lo vamos a entrar en mucho detalle en eso. Daniel 9, 23 al 24 y 25. Si quiere, vamos ahí a Daniel, para que nos demos cuenta de que este tiempo fue establecido por el Señor. Si nosotros vemos en Daniel 9, 24, usted se va a dar cuenta ahí, 23, empezando por el 23, dice así: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entendamos aquí está hablando de que
la gran tribulación van a ser 7 años. Daniel profetizó 70 semanas en las que Dios iba a tratar con el pueblo de Israel. 69 ya pasaron. 69 se cerraron hasta el día que murió Jesucristo y resucitó. Hasta ese día fueron 69 semanas que Dios había venido tratando con el pueblo de Israel específicamente. Se cortaron esas 70 semanas, quedaron en 69, y esa semana quedó ahí guardada. Cuando venga el arrebatamiento, la iglesia va a ser llevada de aquí. Entonces, la puerta de la gracia llega hasta ahí. Luego de ahí viene un periodo especial en el que esa semana que estaba guardada es traída otra vez para continuar el cierre de las 70 semanas. Entonces, esa semana número 70 es el periodo de la gran tribulación, donde Dios específicamente trata con el pueblo de Israel. Específicamente con el pueblo de Israel. Ese es el propósito, uno de los propósitos de la gran tribulación. Tratar con el pueblo de Israel. Otro de los propósitos es derramar juicio, derramar ira, la condenación eterna, etc. Vamos a ver algunos pasajes que a nosotros nos indican por qué la gran tribulación, por qué lo permite el Señor. ¿Por qué lo permite? Porque la gente que no entiende estas cosas acusan a Dios. Dice, pero Dios es malo, ¿por qué va a derramar tanta ira y tanto juicio? Cuando la Biblia habla de la ira de Dios, no se está refiriendo que un día Dios se levantó de mal genio y entonces, ya estoy enojado ya con este montón de gente que no hace caso. No es eso. Porque a veces cuando nosotros decimos ira de Dios, pasamos el escáner o pasamos el ejemplo humano. Y entonces nos imaginamos de que la ira de Dios es como la ira de un hombre que llegó a su casa asoleado del trabajo y enojado. Entonces, no es esa la ira que habla. Cuando la Biblia habla ira de Dios, se está refiriendo a la justicia de Dios. Se está refiriendo a castigo de la desobediencia justamente. Pero no es un castigo porque Dios quiso hacerlo, no. Tengamos claro, no es el anhelo de Dios y el deseo de Dios descargar ira en la humanidad, no es eso. Lo que se trae es juicio de Dios, y juicio es cuando se hace un análisis de las causas que provocan ese juicio y se examina bien, se buscan elementos de prueba. Imagínense, si aquí las personas, los criminales, cuando van a un lugar, a su juicio, ellos tienen derecho a un abogado. Hay leyes que los protegen, aunque sean criminales. Imagínense, si las leyes de los hombres son tan exhaustivas en estos asuntos de garantizarle inclusive a las personas criminales sus derechos, cuánto más la justicia de Dios, que es perfecta. Para Dios derramar un juicio sobre una determinada sociedad es porque esa sociedad ya no tiene vuelta para atrás. Es porque ya no hay remedio, ya no hay que hacer. Es la única explicación. Pero de que Dios hizo absolutamente todo lo que hay que hacer, Dios lo hizo. Absolutamente todo. Todo. ¿Quién pone su hijo para pagar el precio de la humanidad, de las personas malas? ¿Quién? Nadie. Pero Dios lo hizo. Entonces, estas personas que rechazan la misericordia de Dios significa que tienen que pasar por encima de la sangre del Cordero. No es porque la ofendan, sino es porque la menosprecian, porque ese es su salvación, ese es su perdón. Entonces ellos, de manera voluntaria, el ser humano decide irse en desobediencia. Ahora, miremos en Gálatas 6:9. Miremos en Gálatas 6:9.
Estas son una de las razones por las cuales Dios permite la gran tribulación. Dijimos que es tiempo de juicio, ¿verdad? Tiempo de juicio, tiempo en los que el hombre va a cosechar. ¿O acaso nosotros pensamos que todas las cosas que nosotros hacemos no tienen consecuencias? A veces nosotros pensamos de que hicimos algo y que es normal hacerlo. No, todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra del Señor. Miremoslo ahí, Gálatas 6:7. Me gusta ver la palabra porque uno está más claro de lo que estamos hablando. Mire cómo dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Corrupción en términos bíblicos es podridumbre. En otras palabras, el que siembra para la carne, cosechará podridumbre. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces es un tiempo en que la raza humana cosecha lo que ha venido sembrando. Ha venido sembrando carne, ha venido sembrando un desenfreno en la carne, haciendo lo que se le antoja, pues ese día viene una cosecha. Y las cosechas, por lo general, es multiplicado en relación a lo que se sembró. Si se siembra un grano de maíz, una mata, sale una mata, y la mata puede tener hasta 2 o 3 mazorcas, ¿verdad? Entonces, imagínese cuántos granos de maíz salen de uno. Lo mismo es la carne, lo mismo es el pecado. Si nosotros tenemos vidas desenfrenadas de pecado, ¿qué vamos a cosechar? Podridumbre. Podridumbre es muerte, angustia, dolor. Entonces, Primera de Tesalonicenses 2:11, otra razón por la cual Dios permite la gran tribulación. Entonces es un tiempo de cosecha, dijimos, ¿verdad? Entonces miremos el 1 Tesalonicenses 2:11. Mire cómo dice ahí. Dice: así como también sabéis, segunda de Tesalonicenses 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Miremos ahí. Bendito es Dios, aleluya. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La gente dice: no, el diablo no existe. No, eso es mentira. No, somos una sociedad natural en la que nosotros somos como los animales, dicen. Nosotros no somos como los animales. La naturaleza Dios la dejó para que nosotros aprendamos de la naturaleza, ¿verdad? Para eso Dios la dejó, la naturaleza que nos rodea, para que nosotros nos instruyamos como seres humanos de cómo comportarnos. Por ejemplo, ¿quién les enseña, por ejemplo, a la hormiga a trabajar? Ella de manera natural. Dice: no teniendo capitán, no teniendo jefe, cumple su propósito. ¿Por qué? Porque las hormigas trabajan de acuerdo a un sistema. Y fíjense que hay gobernantes, hay sociedades de la tierra que no se pueden entender y viven peleando y viven en guerra. ¿Ya? Viven peleando por lo que sea, no se pueden entender. Por eso es que muchas naciones no prosperan. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos la naturaleza, miramos las hormiguitas, ellas tienen un sistema. Ella sabe que en su tiempo va a salir a cosechar, va a traer sus hojitas, su cosecha, para almacenarlas en el invierno. Porque el invierno ya no le permite a ella salir afuera, porque esa lluvia la mata, la ahoga. Entonces ella se prepara. Ellos tienen un sistema de trabajo. Las abejitas, un sistema de trabajo. Ellas tienen soldados, ellas tienen nodrizas, tienen las que producen la miel, tienen los que cuidan, tienen un sistema de trabajo. Y hay sociedades que no se pueden adaptar. Uno vive peleando con el otro y no avanzan.
La naturaleza es para nosotros un maestro, pero Dios nos ha dado inteligencia, Dios nos ha dado una conciencia, nos ha dado una mente para que nosotros podamos funcionar mejor que los animales. Nosotros tenemos un espíritu, tenemos un alma dentro, entonces no vamos a ser tratados como los animales, porque no somos animales. Todo lo que existe Dios lo puso para que nosotros nos lucremos de ello, como humanos. Para que nosotros obedezcamos a Dios y entendamos a Dios, tenemos un espíritu dentro de nosotros. Entonces no somos cualquier cosa en esta tierra. Por lo tanto, Dios nos va a tratar como tal. Porque a nosotros Dios nos ha dado una conciencia que nos dice qué es bueno y qué es malo. ¿Por qué el adúltero se esconde cuando va a pecar y no permite que nadie lo vea? Porque él sabe que está haciendo algo malo. ¿Por qué el ladrón va de noche cuando todo el mundo está dormido a robar? Porque él sabe que lo que está haciendo es incorrecto. Y así sucesivamente, todos los pecados indican, los hombres los hacen en oculto. ¿Por qué? Porque les indica que hay una conciencia y les dice que lo que están haciendo es incorrecto. Por eso es que el hombre tiene que responder. Cuando una persona se encuentra una cartera en la calle y sabe de quién es, tiene dos opciones, o regresarla o quedarse con ella. Y él sabe que si se queda con ella es algo incorrecto. Cuando una persona se encuentra un celular en la calle, lo mismo, sabe si es bueno regresarlo o no. Él decide qué hacer. Entonces, por eso es que el hombre es responsable de su maldad y de su pecado. Por eso es que el hombre pasará la gran tribulación, el hombre que ha decidido rechazar al Señor Jesús. O sea, solo te cito dos razones, ¿verdad? Entonces el hombre dice, Dios no existe, entonces el diablo no existe, entonces ahí te va el diablo para que creas que el diablo sí existe. Amén. Entonces, por eso es que no es que Dios envíe de buena voluntad un poder engañoso, no. Dios permite y le da lugar a ese gobierno, en ese periodo, precisamente es una prueba para la humanidad. Es una prueba para la humanidad. Para toda la raza humana es una prueba. ¿No creen? Dice, todos los líderes de la tierra se sorprendieron, nunca se imaginaron que iban a ser gobernados por el mismo diablo en ese periodo. Entonces la gran tribulación es precisamente, Dios la permite por eso, es una prueba, es un momento de prueba, es un momento de juicio, es un momento de cosecha. Lo que el hombre sembró, eso también va a segar. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, dijimos que van a ser 7 años, dijimos que es después, inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, empieza. El anticristo no va a perder un solo día de su tiempo, ni una hora va a perder. Inmediatamente va a empezar a manifestarse. Miremos Apocalipsis 6:1. O sea, ¿quién va a gobernar en ese tiempo? En ese tiempo va a aparecer un personaje que posiblemente va a ser introducido en la tierra, ¿verdad? Antes de que la iglesia sea arrebatada, posiblemente. Entonces, digamos, ¿se acuerda cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto? Moisés tuvo que ser introducido en la tierra antes del cumplimiento de los 400 años. Entonces, para que cuando se cumpliera la profecía, el tiempo, Moisés ya estar listo y sacar al pueblo. Lo mismo Jesús. Jesús iba a empezar su ministerio en determinado momento, pero él fue introducido en la tierra antes, para su preparación, 30 años antes. Cuando tenía 30 años, empezó su ministerio. Entonces, el anticristo, el diablo, siempre copia las cosas de Dios. El diablo es un imitador, no es original. Porque no nos olvidemos que el diablo es un ser creado. No como diablo. Dios no creó el diablo. El diablo se tornó diablo por su propia cuenta.
porque los ángeles tienen voluntad, así como nosotros, igualito, de la misma manera. Ellos pueden decidir, ellos pueden irse en otra dirección, ya lo han probado. Entonces, en ese tiempo, el rey de ese momento, de ese lugar, va a ser un personaje, es un hombre, el anticristo es un hombre, no es una institución, no es un país, no es una organización, es un personaje, es un ser, es un hombre. Dice que cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¿Cómo el diablo va a hacer para engendrar ese ser? No lo sabemos, ¿verdad? Pero es advenido, en otras palabras es la simiente del diablo. La simiente es el hijo de, eso quiere decir, será engendrado en esta tierra. Dice que es advenedizo, advenimiento del diablo. En otras palabras es la simiente del diablo, es engendrado por el diablo, así en términos literales, así como lo estamos escuchando. Entonces van a ser ese personaje en determinado momento, no se va a manifestar en su obra maligna, no va a tomar el momento inmediatamente, sino que va a crecer por ahí. Cuando la iglesia es raptada y llevada, entonces él va a estar listo, va a estar ready to go, ¿verdad? Ya nosotros entendemos que la Biblia le llama el misterio de la iniquidad, él ya viene funcionando. En otras palabras, esa es la plataforma del anticristo. Se vienen ajustando todos los elementos para que cuando lo único que lo detiene es el arrebatamiento de la iglesia, es lo único que está en el medio. Y que cuando esto que está en el medio, que es la presencia del Espíritu Santo en plenitud, así como en Pentecostés, que vino como un estruendo y sobre toda carne, entonces cuando ese Espíritu, cuando la iglesia de Cristo sea quitada del medio, Él se manifiesta. Y tenga la plena seguridad que no va a perder una hora, porque Él viene con una misión: destruir. Va a ser su satisfacción, algo que siempre ha deseado el diablo, es gobernar físicamente este mundo. Esa fue una de las obsesiones que lo llevó a su perdición. Él quiso ser como igual a Dios. Entonces, ese anhelo, entonces él va a venir ese va a ser su momento más agradable de su existencia. Entonces él va a tomar posesión. El gobierno del anticristo va a tener, o toda la tribulación va a tener, dos etapas. Una etapa de paz, la de las personas. Miremos ahí en 1 Tesalonicenses 5, antes de ir a 1 Tesalonicenses, vamos a ir al que les había dicho anteriormente. Apocalipsis 6:1. Mire cómo dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo, entonces este personaje es el anticristo. Apocalipsis 6, 1 y 2 habla del anticristo. Dice que viene un caballo blanco, el caballo de la paz, ¿verdad? Nosotros revisamos la historia, la mayoría de líderes, muchos de ellos, ¿verdad? Tienen figuras de un caballo blanco montado. Muchos tienen hasta fotografías. Un caballo blanco es sinónimo de poder, sinónimo de autoridad, sinónimo de imponencia. Esa va a ser la manifestación de él, pero va a venir también simbolizando la paz. La paz. La mayoría de gobiernos del mundo lo que hablan es la paz, pero no va a haber paz ahorita en la tierra. La única paz que va a haber es cuando el reino milenial de Jesucristo sea establecido en la tierra. Es el único momento donde va a haber paz. Ahorita la paz que existe viene en aquellas personas que reciben al Señor como el Salvador de su vida. Entonces viene la paz verdadera. La paz que el mundo dice es una paz ficticia.
es una paz mentirosa, que en cualquier momento puede explotar una guerra. Eso no es paz. Y algunos justifican de que para que haya paz tiene que haber guerra. Eso no es cierto. Paz no va a haber en el mundo, porque el corazón de los hombres es dado a la guerra, es dado a la violencia, es dado al resentimiento, ¿verdad? Entonces ese es el anticristo, viene con una paz aparente, que es la paz que se habla hoy en día. Dice que viene con un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco que es sinónimo de guerra. Entonces viene con una paz aparente, pero también tiene un arco. En otras palabras, en cualquier momento dobla su gobierno y saca verdaderamente su arco y se muestra realmente quién es él. Amén. También dice que tiene una corona. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de reinado. Entonces va a ser el rey de toda la tierra. Y posiblemente va a poner delegados a través de alianzas, a través de convenios con todas las naciones de la tierra. Va a nombrar reyes a muchos gobernantes. Lo que hoy se conoce como jefe de Estado o presidentes, él va a cambiar esos títulos. Tal vez va a gobernar mediante el estilo monárquico a través de reyes. Porque la Biblia siempre en Apocalipsis habla y fue y engañó a todos los reyes de la tierra y le dio a los reyes de la tierra. Siempre habla en el libro de Apocalipsis de los reyes de la tierra. Entonces posiblemente va a nombrar reyes delegados de él, representantes de él en todas las regiones de la tierra, a través de un estilo monárquico, monarquía, ¿verdad? Reyes, imitando lo que dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, imitando el reinado de Jesucristo, usurpando, pero el diablo es un mentiroso. Y va a tener un nombre blasfemo, dice la palabra, porque él se va a autodenominar Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice que tenía un nombre blasfemo. Ese nombre solo le corresponde a uno. ¿A quién? Al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Es el único digno de llevar ese nombre sobre sus hombros. Es el único. Por eso la Biblia le habla que va a tener un nombre blasfemo. Imagínense cómo se atreve el diablo, ¿verdad? Que el diablo es terrible, hermano. Imagínense que se atrevió a decirle, póstrate y me adoras. Imagino que el Señor Jesús, pero es, ¿verdad? Imagínense, la creación diciéndole al Creador, póstrate y me adora. Imagínense, es que el diablo es así. Bueno, si es ladrón, es el padre de la mentira, es un usurpador. ¿Cómo hay gente que se atreve a hacer pacto con el diablo? Fíjese. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Miremos cómo dice 1 Tesalonicenses. Entonces quedamos claros que en Apocalipsis 6, 1 y 2 se está refiriendo al anticristo. Dejemos bien claro eso. No se refiere a otra cosa más que el inicio del anticristo. Si nosotros analizamos el libro de Apocalipsis 1, 2 y 3, está hablando de un arreglarse a la iglesia. Es un llamado, es una exhortación para la iglesia, ¿verdad? Si nosotros analizamos Apocalipsis 4, es un tipo del arrebatamiento. Es cuando Juan fue alzado al cielo, al tercer cielo, y entonces él comienza, dice que miró una puerta abierta y una voz que le dijo, sube acá. Y entonces dice que él subió y comenzó a ver la visión. Y lo primero que ve es la adoración celestial. Después de que Juan es arrebatado al tercer cielo, entonces viene. Apocalipsis 5 es la visión que él ve. Apocalipsis 6 es inmediatamente el inicio de la gran tribulación con la aparición del anticristo.
Nosotros miramos la secuencia que viene. Ahorita estamos en los tiempos de que hay que alistarnos. Las 7 iglesias estamos para hacer. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, de Filadelfia, y etcétera. Las 7 iglesias. Entonces es para alistarnos este momento. Porque en cualquier momento vamos a tener la experiencia que Juan. Vamos a ver esa puerta abierta en los cielos y vamos a escuchar esa voz que dice, sube acá. ¿Cuántos están listos para escuchar esa voz? Amén, esa voz maravillosa, esa voz de autoridad, esa voz que le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Esa misma voz que cuando habla, hasta los muertos resucitan. La voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que estamos esperando nosotros. La voz del esposo. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Entonces, empieza la gran tribulación con la aparición de este personaje. Es un personaje que va a dislumbrar. No sé si me entiende por la palabra dislumbrar. Otras palabras, no va a pasar desapercibido. Todas las personas van a estar a la expectativa de quién es este personaje. Dice que va a ser más sabio que Daniel, más sabio que Salomón, más sabio que todos los hombres que han existido, excepto nuestro Señor Jesucristo. Este hombre cuando hable va a tener una capacidad de palabras tremendísima, que todas las personas van a quedar enamorados, embelesados, hipnotizados. Va a resolver todos los problemas del mundo, la pobreza. Hoy en día hay una desigualdad económica terrible. Nosotros miramos en nuestros países, ¿verdad? Aquí va una carretita con una persona arriando los bueyes, un caballito ya que anda con las patitas cruzándose, ¿verdad? Un caballito así va. Ese es un medio de trabajo y ese es un medio de transporte. Iba con su carguita de leña, iba con su caballito en la mañana al mercado a vender. Y a la orilla va un Mercedes-Benz. A la orilla va un carro de $200,000, imagínense. En unas calles que tienen un montón de hoy. Pero ahí va. Imagínense esa gran diferencia. Ese hecho es un problema terrible en las sociedades. Esa gran diferencia de estilos de vida. Entonces, ese problema que ha traído miles de muertos a lo largo de la humanidad, esa gran desigualdad, eso va a resolverlo el anticristo. Con solo resolver ese problema, él va a ganarse el favor de miles de personas. Va a resolver los problemas de Medio Oriente. Los problemas de Medio Oriente nosotros entendamos que no son problemas naturales, que va a venir un presidente, se va a sentar un premio Nobel de la paz y entonces va a arreglar los problemas de Medio Oriente. Eso no se va a arreglar así, porque esos son problemas espirituales. Ahí hay conflictos de poderes espirituales que están allí en esas regiones. Jerusalén es una de las ciudades más peleadas, porque eso tiene una connotación espiritual. Eso no se arregla así por así. Pero este personaje va a arreglar ese problema histórico. Ahorita nosotros lo vemos ahí. Ya que supuestamente habían negociaciones de paz y habían venido los presidentes de Estados Unidos y otros presidentes y habían hecho reuniones, muchos líderes religiosos en Jerusalén, porque el conflicto se tenía que resolver y han venido, entre comillas, ellos abonando a la paz del Medio Oriente. Mentira. Esto que está pasando ahorita nos declara a nosotros que esa gente está igual. Por más que se hable, por más que se diga, esos tienen los mismos ánimos, porque Israel es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo de Dios. E históricamente Israel ha querido los enemigos de Israel lo han querido sacar de Israel, de esos territorios que Dios le dio. Y es el mismo pueblo. Es el mismo pueblo. Un pueblo que ha sido golpeado y que ha sido marginado a lo largo de la historia.
¿verdad? Entonces, nosotros entendemos de que ese va a arreglar el anticristo. Ahí va a llevar un montón de puntos también. Todas las ideologías políticas se van a terminar, problemas raciales. A cada rato tenemos problemas raciales aquí en Estados Unidos y hay revueltas donde se están matando. Todos esos problemas van a ser resueltos por este personaje. Todo lo que las ideologías de la gente, políticas y esto, la criminalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él va a tener todo el control. Miremos como dice Apocalipsis 13. Perdón, antes de ir vamos a ver la cita que les había dado. Está en 1 Tesalonicenses 5, no le hemos leído, ¿verdad? 5:3. Mire cómo dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Entonces viene un periodo, la gran tribulación se va a dividir de dos periodos, un periodo de paz, como te dije, que viene en un caballo blanco, el caballo blanco de la paz, y eso van a ser 1260 días, 42 meses, que son 3 años y medio, ¿verdad? Que sean 42 meses, 1260 días. Posiblemente este personaje va a cambiar el calendario gregoriano que tenemos hoy en día, que hay unos meses que son de 28, el mes de febrero, ¿verdad? Algunos años es 29 días, otros días son de 31 y otros meses, son de 31 y otros meses son de 30. O sea que no es completo, pero él posiblemente va a cambiar el calendario y lo va a poner de 30 días exactos, ¿verdad? Dijimos que posiblemente nombre reyes sobre muchos lugares de la tierra, sus delegados, y va a cambiar las fechas, va a cambiar el calendario. Son cosas que él va a hacer, ¿verdad? Va a gobernar con diferentes poderes. Sus fuertes van a ser el poder económico, el poder militar, el poder mediático, o sea, la internet, la tecnología, él la va a dominar. El poder jurídico, o sea, en todas las leyes, va a tener posibilidades de hacer leyes. El poder religioso es muy importante para él. Ya hoy en día nosotros estamos escuchando hablar del ecumenismo, en donde todas las religiones están haciendo una sola religión, o no necesariamente una sola religión, pero están convergiendo, o sea, se están poniendo de acuerdo las religiones. Eso se llama ecumenismo. Y también va a tener otro poder, que es el principal, el poder espiritual. Dice que la bestia, dice que el diablo le entregó todo su poder a la bestia. Todo el poder que tiene Satanás se lo entregó. En otras palabras, es el mismo diablo viviendo en ese personaje, ¿verdad? Bendito es Dios. Vamos a ir a Apocalipsis 13 para ir avanzando. Apocalipsis 13. Bendito es Dios, aleluya. Vamos a leer solo unos pasajes. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Cuál dijimos que era ese nombre blasfemo? ¿Cuál dijimos? ¿Verdad? El que le quiere robar. Ese es el nombre blasfemo que tiene. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, le dio su poder. ¿Y qué más? Su trono y grande autoridad. Miremos esas 3 cosas. Le dio todo su poder, todo el poder que tiene Satanás, ¿verdad? Todo el poder, le dio su trono. Su trono el diablo lo tiene en los aires, no está en el infierno. Amén. Entonces le dio su trono. En otras palabras, el diablo tiene lugartenientes, tiene demonios que le obedecen. Entonces
todas las potestades diabólicas, todas las potestades, todos los principados, como dice Efesios 6:10, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestados, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces, todo ese poderío se lo van a entregar, el diablo se lo va a entregar a este personaje. Entonces va a tener el poder espiritual para dominar a todos los reyes de la tierra. Si alguien se pregunta, ¿y cómo va a ser este gobierno? ¿Cómo es que todas las reyes, las personajes van a ser y someterse? Mediante poder espiritual, diabólico. Va a tener el poder. Principados diabólicos van a entrar en los representantes de las naciones. Y mediante esa manera va a gobernar. Y le dio autoridad. ¿Ven? La autoridad satánica, la autoridad diabólica. En otras palabras, todos los demonios están obligados a sujetarse a este personaje para que puedan operar sobre la tierra y funcionar en el mundo espiritual. ¿Entendemos, hermano? Entonces es así como va a gobernar. Va a usar el media, todo lo que es la tecnología, la va a usar el poder económico. Dice que en este periodo dice que él va a establecer una marca en las personas, posiblemente sea algo tecnológico, porque dice que en determinado momento las personas que tenían la marca les brotó una úlcera, o sea, una úlcera cancerígena de su cuerpo, ¿verdad? Él va a tener el poder para activar eso y va a hacer que las personas tengan ese problema, ¿verdad? Una úlcera y hedilla, una úlcera cancerígena pestilente, hedilla, en este periodo. Y dice que solo podían comprar. Entonces, de ese modo, económicamente va a controlar la sociedad, porque todas las personas que tenían la marca de la bestia eran los únicos que podían comprar y vender. Entonces, ¿y qué es lo que la gente lo que más necesita? Es el dinero para poder comprar, para poder negociar. Entonces, se van a dejar marcar. Como dijimos, la iglesia no está ya en esta tierra. Decimos gloria a Dios, bendito es Dios. Entonces, después, sigamos leyendo aquí, para que nosotros nos demos cuenta. Dice, y la bestia que vi era semejante, el 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que en determinado momento viene la mentira fatal del diablo, viene la mentira más eficaz de Satanás. Posiblemente a la mitad de su periodo él va a sufrir un atentado, va a sufrir algo, y entonces se va a declarar muerto ante toda la gente. Pero de repente, miremos lo que pasa. Entonces, imitando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que Satanás es el padre de la mentira. Amén. Dice, mire el 4. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Perdón, vamos a leer el 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal, ¿qué dice? Fue sanada. ¿Cómo es eso? Una herida mortal, pero fue sanada. Entonces era para engañar a la humanidad. Dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia dijimos que es el anticristo, ¿verdad? Y así le van a decir, la bestia, porque lo van a decir no por manera despectiva, sino que lo van a decir por admiración. Le van a poner ese nombre por admiración. Van a decir, no, esta es una bestia. Mira qué clase de inteligencia, mira qué clase de sabiduría, mira qué clase de manera, cómo resuelve todos los problemas. No, esta es una bestia. Y así le van a decir, la bestia, ¿verdad? Pero ese nombre va a ser por la admiración que la gente le va a tener. Mire cómo dice el 4. Dice, y adoraron al dragón. Aquí ya se declaró la gente. ¿Quién es el dragón? El diablo. Entonces adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces se sentían protegidos ya, el mundo entero, por este personaje.
porque ahora resulta de que se corría por las noticias de que había sido muerto, pero ahora vivió otra vez. Allí en ese momento es cuando el pueblo de Israel cae rendido sobre él. Y entonces firman un pacto. En ese periodo firman un pacto y entonces lo reciben en Jerusalén. Entonces el anticristo trata de trasladar su base central de gobierno a Jerusalén. Cuando el templo va a ser restaurado, ¿verdad?, él va a tratar y va, en ese momento, en esos días, es que él se declara Dios. Y se sienta en el trono de Dios y se hace pasar por Dios. Y manda a todo aquello que sea objeto de culto. Ahí entra en función su poder religioso, ¿verdad? En determinado momento él va a ir usando todos los poderes que él va a tener. Digamos, ¿verdad? Poder económico, poder militar, poder tecnológico, poder religioso, jurídico, poder político, el político monárquico, ¿verdad? Al inicio él va a usar su poder político, él va a nombrar reyes sobre toda la tierra. En determinado momento va a usar el poder económico para cautivar a la gente y tenerlas chantajeadas mediante el dinero, la compra y venta. En determinado momento la tecnología, en donde va a tener controlado a todos los seres humanos de la tierra. En determinado momento el poder jurídico, cuando diga a todas aquellas personas que se opongan a este sistema de gobierno, deberán de pagar con la muerte. Entonces va a haber un decreto ley. Ahí es donde van a los hermanos, después vamos a ver si hay salvación en la gran tribulación, los hermanos van a ser decapitados. Eso va a ser ley, la decapitación. Hoy en día nosotros vemos videos, ¿verdad? Más que todo las personas por ejemplo, en Medio Oriente. ¿Qué es lo que usan ahí para matar a la gente? Y lo hacen en videos, en YouTube o lo que sea. Lo decapitan con cuchillo, les cortan la cabeza. Y eso es una ley en Medio Oriente. En muchos países musulmanes, eso es ley. Ese es el estilo de muerte. Entonces, esa ley de Medio Oriente va a regir en todo el mundo. Porque una de las religiones principales en el ecumenismo va a ser el Islam. Y ese va a ser el brazo de juicio del anticristo. Entonces ellos van a poner la decapitación como ley. El poder militar va a ser usado mediante esa manera. Por eso es que el Islam va expandiéndose en el mundo. En Europa, aquí, en Norteamérica, y ya está invadiendo hasta en Latinoamérica. Entonces, es por eso, porque va a ser una pieza clave, va a ser el brazo de represión del gobierno del anticristo. Entonces, el poder religioso va a ser usado en este tiempo, cuando él se declara Dios, ¿verdad? Entonces, miremos el 5, dice, también se le dio boca que hablaba, ¿cómo dice? Grandes cosas. Que hablaba grandes cosas y blasfemias. Una de ellas es que se declara Dios. Una de ellas es de que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Eso lo va a decir él. Esas son blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. Este es el otro periodo. Dijimos que el primer periodo eran otros 42 meses, que era periodo de paz, periodo de preparación, periodo de que alianzas, de distribución de poderes, acomodándose para este periodo, que es el que más le agrada a él, que es el periodo de la violencia. Es donde saca las patas de oso, ¿verdad? ¿Cómo devora el oso a sus presas?
Por eso dice que la bestia tenía, ¿qué? Patas de oso. ¿Cómo devora la presa? ¿Cómo devora? ¿Usted ha visto un oso atacando? La fuerza, la violencia. Dice que tenía cabeza de leopardo. ¿Cómo es el leopardo? Sigiloso, pero avanza rápido. Entonces, su capacidad es rápida. Y también el otro tiempo, el otro momento es desbaratar. Dice que tenía 7 cabezas, ¿verdad? Pero tenían el mismo cuerpo, tenían el mismo vientre, tenían el mismo estómago. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Amén? Entonces, aunque tenga 7 cabezas, pero es el mismo origen, el mismo diablo. Sigue diciendo aquí el 7, mire cómo dice, perdón, el 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿Ya vio? Sigue hablando del nombre de Jesús. Entonces, porque usurpó el nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo usurpó, y esa es una blasfemia. También de su tabernáculo, de su templo allá en Jerusalén, porque Él se sentó ahí, Él se va a sentar ahí y se va a declarar Dios. En el templo que van a hacer, que todavía no está hecho, pero ya están los planos, ya están las aprobaciones, ya están los diálogos. Eso es cuestión nada más de que quieran hacer. Todo eso ya está encaminado. Puede entrar en la internet y darse cuenta, proyecto del templo de Jerusalén, y usted se va a dar cuenta que ya eso está encaminándose. Dice que el 6 dice, el 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Amén. Todas las razas, todos los gobiernos del mundo, todo va a ser un gobierno mundial. Ya hoy en día escuchamos palabras claves como la globalización, tratados de libre comercio. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos y México tenemos tratados de libre comercio. Después está todos los países centroamericanos, el tratado de libre comercio centroamericano. Después está el sur, en Latinoamérica. Está Europa con sus tratados económicos. Están los tratados en Asia. Y todo está encaminándose a lo que se llama, la palabra clave, la palabra de moda es la globalización. Amén. El señor Gorbachev, después de la caída del muro de Berlín, eso fue simbólico. Allí hay un antes y un después. Desde ese tiempo, eso era sinónimo de que allí se empezaban a caer lo que eran las grandes contradicciones ideológicas, ¿verdad? Cuando cayó ese muro, se rompió esa ideología. Entonces uno de los primeros en empezar a hablar del nuevo orden mundial fue el señor Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que en esos días era el presidente de Rusia, de lo que antes se conocía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Entonces, de ahí se comienza a hablar lo que hoy se conoce como el nuevo orden mundial. Y esa es la plataforma para el anticristo. Esa es la plataforma que viene preparándose ya para el anticristo. Entonces, para ir avanzando, ¿va a haber salvación en la gran tribulación? Sí. Ahora, algunas personas dicen, yo he escuchado algunas cosas bien divertidas que dicen, si no me voy en el rapto, dice, me voy en la segunda oportunidad. Eso es imprudencia y eso no existe. Si usted lee, por ejemplo, es más, vamos a leerlo, vamos a ir a Mateo 25 y le voy a enseñar algo aquí a usted. Mateo 25, 13. Mire cómo dice Mateo 25, hablando de las 10 vírgenes, ¿verdad?
el 11, miremos cómo dice. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿cómo dijeron? Señor, Señor, ábrenos. Con signo de admiración, ¿verdad? Señor, Señor, ábrenos. Asustadas. Y entonces ahí, ¿qué es lo que le respondió el Señor? Bueno, si no se fueron en el rapto, se van en el segundo viaje. ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? Les dijo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La pregunta es, ¿estas 5 vírgenes insensatas se salvaron? La palabra del Señor dijo, no las conozco. Fue bien claro, fue bien específico. ¿Por qué? Porque Dios les dio el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo, de conocer al Señor, de estar en una iglesia, de prepararse. Les dio el conocimiento de primera mano de cómo ellas iban a participar del arrebatamiento de la iglesia, pero lo desecharon. Y la negligencia se paga caro en el camino del Señor. La negligencia, repito, se paga caro en el camino del Señor. ¿Cómo así, pastor? Bueno, miremos el siervo malo que le dieron un talento. Y él vino después cuando le tocó rendir cuentas y dijo, Señor, sabía que eras un hombre duro, que cosechas donde no esparciste. Y después, aquí está tu talento, porque tuve miedo y lo enterré. Pero aquí está, Señor, es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo y negligente. Atadlo de pies y manos y échenlo al vacío exterior. Allí donde será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la negligencia es un pecado terrible para el creyente. El no alistarse, el no prepararse. Pues nosotros vemos toda la doctrina es precisamente para eso, para alistarnos, para prepararnos. Entonces no tuviera ningún sentido la doctrina bíblica. No tuviera ningún sentido la exhortación. La palabra es útil para enseñar, para exhortar. No tuviera ningún sentido la exhortación. No tuviera ningún sentido la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, del 1 al 13. Y habla bien claro de que habían 2 grupos, un grupo que era insensatas y otro grupo que eran prudentes. No tendría ningún sentido los 2 fundamentos. Una persona que fue fundada en la roca y otra persona que fue fundada en la arena. Decimos gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan en la gran tribulación? Aquellas personas, hermanos, que tal vez fueron mal enseñadas, nunca se les habló de un arrebatamiento, tal vez familiares nuestros, tal vez gente que estaba en una iglesia, pero que no tenía la verdad completa, pero que de algún modo tenían el nombre de Jesús por lo menos. Y muchas otras personas que en esos días van a escuchar del Evangelio. Se va a predicar el Evangelio, amén. En la gran tribulación, amén. Hay 2 testigos, Apocalipsis 11 del 1 al 14. Usted anótelo en su casa y lo lee. Los 2 testigos que van a predicar, esa gente va a hacer remover la tierra con el Evangelio. 2 hombres. Posiblemente uno de ellos es Moisés, posiblemente el otro Elías, posiblemente, porque Moisés representa la ley, el pacto de la ley, Elías representa a los profetas. Y por los dones que describe, por los dones, unos tenían potestades para cerrar los cielos y que no lloviera, y los otros el otro dice convertir las aguas en sangre. ¿Quiénes eran los que tenían esos dones en el Antiguo Testamento? Moisés y Elías. Van a haber otros, van a haber 3 ángeles que van a predicar el Evangelio también. Si usted lo quiere apuntar, está en Apocalipsis 14, 6 al 7.
También van a haber otros sellados, por ejemplo, los 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Van a predicar también. Apocalipsis 14, 1 y 5. Una ofrenda especial del Cordero. Y así van a haber otros ministerios. Esos son los ministerios sonados por la Biblia. Pero van a haber otros ministerios que van a ser llevando el Evangelio también. Y va a haber salvación, pero va a haber persecución. Ahora, el Espíritu Santo en ese tiempo de la gran tribulación, el Espíritu Santo va a estar presente, pero no en la dimensión que lo tenemos hoy en día. Hoy el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Joel 2:12, Hechos 2. Amén. Entonces, hasta los días postreros. Después el Espíritu Santo se lleva a la iglesia y aquí va a quedar unción del Espíritu Santo, así como en la antigüedad, cuando estaba el pueblo de Israel. Venía unción del Espíritu sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre determinados siervos de Dios, sobre los profetas. Por eso es que en este periodo de la gran tribulación, la palabra siempre apela al conocimiento humano cuando se trata de analizar la Escritura. Él dice, el que lea entienda. Y esto es para la mente que tiene sabiduría, porque el número de la bestia es 666, pues es número de hombre. Y cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, entonces siempre está apelando al conocimiento humano. Imagínense, hermanos, si hoy, con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la revelación bíblica, con el entendimiento de las Escrituras, a nosotros se nos hace difícil vivir la vida en Cristo. Usted se imagina en ese tiempo. Entonces la salvación va a ser un estilo de, ellos van a tener que mantener el testimonio de Jesús, pero van a tener que ser destruidos sus cuerpos. Ellos van a tener que dejarse decapitar. Ahora, pero cualquier osado podrá decir, no, mátenme. No, pero no es así. Sino que ellos tienen que ser dignos de, tienen que ser personas que han guardado su vida en santidad para que ese momento de su decapitación sea acepto delante de la presencia de Dios. O sea, que no es cualquiera el que diga, yo me dejo decapitar y ya soy salvo. No es así. Van a ser perseguidos. ¿Se acuerda el juicio de las naciones? Otro día vamos a estar hablando de eso. Una de las razones de que aquellas personas fueron puestas a la derecha, como los corderitos, era porque esa gente había ayudado a los cristianos en el periodo de la gran tribulación. Y les dice, ustedes me vieron desnudo y me vistieron, me vieron sediento y me dieron de beber, me dieron con hambre y me dieron de comer. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y entonces aquellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? Y entonces dice, porque por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Se está refiriendo a esta gente que fueron salvos durante el periodo de la gran tribulación. Decimos gloria a Dios. Entonces, sí va a haber salvación. El Espíritu Santo va a estar presente, pero a manera de unción, así como en la antigüedad. Hoy, en el periodo de la gracia, se derrama sobre toda carne. Como dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os dé otro consolador. Amén. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, verán visiones. Sobre toda carne. Hoy, este es el periodo de la gracia, la maravilla de la gracia.
La bendición de la gracia es en este tiempo. Es en este tiempo, en ese tiempo difícil. Ya te imaginas, no puede comprar, no puede ir a comprar leche, no puede ir a comprar nada allá a la esquina. Y entonces sacan a los cristianos que van escondidos a ver si de algún modo se logran agarrar un galón de leche. Y entonces viene la policía del anticristo con su gran equipo tecnológico que van a tener. Inmediatamente ven a la persona y le escanean con su sistema, y entonces ven que no tiene la marca. Y ahí viene la alerta. En su sistema que van a andar, qué sé yo, un equipo especial, cámaras y todo en sus trajes, con la mejor tecnología que ha habido. Inmediatamente no tiene la marca ni en su mano derecha ni en la frente, porque el sistema no la ha escaneado. Van a decir, es un alien, o una persona que, como le dicen a las personas que no están legales, en español, un ilegal, ¿verdad? Entonces lo van a ir a agarrar, alien es en inglés, ¿verdad? Entonces lo van a ir a agarrar y lo van a traer, e inmediatamente ahí le van a decir, y tienes que ponerte la marca y tienes que adorar a la bestia, porque dice que va a ser una imagen, entonces lo van a traer ahí delante de la imagen o vía satélite, le van a enseñar, adora a la bestia, y él se va a negar, él va a decir no, y le va a decir, ¿tú eres cristiano? Yo soy cristiano. Y ahí mismo, detrás del store, detrás de la venta donde quiso agarrar leche, ahí mismo le van a cortar la cabeza. Entonces ese ya no regresa a donde están los otros escondidos allá, los otros cristianos. Y ese va a ser el estilo de vida. Y van a haber personas que se van a fingir cristianos y van a ir a esos grupos clandestinos. Y entonces van a ir, y el propósito es marcar esos lugares al estilo Judas. Al estilo Judas. Operación Judas le vamos a poner. Entonces va a ir y van a marcar esos lugares. Y ahí vienen la policía del anticristo e inmediatamente exterminan a todos los cristianos. Ahí los van a degollar. Y así, escondiéndose en las alcantarillas, escondiéndose en los bosques. Y cuando venga el invierno, aquí en estos lugares, donde no va a haber calefacción, allá en los campos. Entonces, ¿usted cree que va a ser fácil ese periodo en la salvación? Va a ser difícil. Allá va a haber otro que le van a tener a su bebé o a su hijo o a su niñito recién nacido, y entonces le van a decir, adora a la bestia, adora a la imagen, y ella va a decir no, no, y el bebito llorando, y lo van a agarrar y lo van a estrellar contra el suelo, y aquella va a decir no, 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 y ahí los van a matar. Así va a ser la gran tribulación, duro. Por eso dice la palabra del Señor, ay de las que críen, hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, precisamente por esto. Van a haber campos de concentración y los van a transmitir y los van a dar como esos shows que sacan ahora de real life, de vida real, esos campos de concentración para trabajar en la psicología de las personas, para doblegar sus ánimos. Y ahí van a estar en esos campos de concentración. Y solamente te estoy describiendo ciertas cosas de acuerdo a la luz de la palabra, cuando la palabra nos indica ciertas cosas. ¿Cuándo se termina este tiempo? Vamos a ir a Apocalipsis 19. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Apocalipsis 19.
Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir al 11. Dice, entonces vi en el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama ¿cómo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este sí es el verdadero. Fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Prepárese para pelear porque ahí venimos con él. Y todos nosotros venimos en caballos blancos después de haber estado casi 7 años con él ahí arriba. Prepárese para pelear, pero no se ponga enfrente, sí, porque él viene. Venga hacia los lados. Amén, venga hacia los laditos ahí, porque usted viene para pelear también. Dice, sus ojos eran como aleluya, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida, ¿de qué? De sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, y con letras mayúsculas. El Verbo de Dios. Y los ejércitos, diga, yo vengo ahí. Dígalo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aleluya. Aleluya. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Damos gloria a Dios, hermanos. Dios es bueno. Ponte en pie, amados hermanos. Y ese es el fin del anticristo. Amén. Gloria a Dios. Dice que ahí en ese mismo momento, vamos a concluir leyendo para que miremos qué es lo que pasa. Dice, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es el fin, hermano. Ahí termina la gran tribulación. Ahí termina. Espero que haya sido de edificación esta palabra para ti, allá en tu hogar, en tu casa. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la revelación que viene, bendito Dios. Gracias, eterno Rey, porque tú nos has hecho una revelación maravillosa, diciéndolo, Señor mío, e invitándonos a participar en el arrebatamiento de la iglesia. Señor, ayúdanos a que nosotros, bendito Dios, verdaderamente seamos prudentes. Señor de la gloria, de que todas aquellas cosas que necesitamos arreglar, Señor mío, con diligencia lo hagamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En aquel día vamos a venir contigo, bendito Dios, y vamos a estar contigo en aquel día. Sabemos que después de la gran tribulación hay un antes y un después en la tierra. Sabemos que es el momento de la manifestación de los hijos de Dios.
Gracias, Jesús. Sabemos que la tierra gime a una para ver la manifestación de los hijos de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores.